Nuestro programa de ponencias abarcará el abordaje seguro del proceso de medicación en el Hospital General Balbuena y nos conducirá a resaltar también la importancia de la farmacovigilancia. Comenzaremos con la primera ponencia, la medicación segura en la unidad de cuidados intensivos, a cargo del doctor Milton Carlos Casanova López, médico intensivista adscrito a la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Balbuena, para quien solicito un caluroso aplauso. Buenos días, muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Perdón. Con el tema, bueno, ya hicieron la presentación. Vamos a ver, Hipócrates, desde hace mucho tiempo, considerado como el padre de la medicina, desde sus inicios o en su práctica ya consideraba una atención sin dañar al paciente, una atención segura para el paciente en su prescripción, en su práctica. La máxima que todos conocemos, primum non nocere, que nos lleva pues a reflexionar si realmente nuestras intervenciones en la práctica asistencial diaria cumplen con esta máxima. Existe bastante información acerca de que la práctica médica no es siempre segura. Muchos casos, muchos reportes, ¿sí? En la literatura ya, acerca de la importancia que tiene hacer una atención de calidad, porque no es inocua la atención. Hay casos, reportes interesantes de famosos casos, ¿no?, que se han hecho ya, a través de las cuales han surgido estas pues intervenciones que se han empezado a hacer de manera obligatoria prácticamente. Vamos a ver. Es que no. Ahí está. Bueno, la unidad de cuidados intensivos, bastante difícil. Vemos una máquina de reemplazo renal, circulación extracorpórea, un monitor, 2 monitores, muchas cables, muchas alarmas, 2, 3 de la mañana, un día festivo, problemas en la casa, problemas familiares, un personal escaso, 2 personales. Es el ambiente propicio para errar. Errar es humano, ¿no? Equivocarnos es humano, pero bueno, cuando se tiene una vida de por medio, la finalidad es minimizar el error, ¿no? Un documento importante, histórico, del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, Errar es humano, en la que es parteaguas para esto, ¿no?, que hoy estamos platicando. Es un documento que cuando se creó mucha polémica y movió muchas conciencias por los datos, las cifras, los números eran importantes. En Estados Unidos, hasta 44,000 muertes por año que eran prevenibles asociadas a error médico. En ese año, otro estudio en Nueva York, 98,000 muertes comprobadas. Porque familiar y económico, ¿no? Ese año se vio que el error médico provocaba más muertes que los accidentes automovilísticos, más muertes que el cáncer de mama y más muertes incluso que el SIDA, VIH. Entonces, este estudio
es el parteaguas para lo que hoy vamos a retomar un poquito, vamos a hablar un poquito más, ¿ok? Y los costos, vean, estimados de 17 hasta 29 billones de dólares, ¿no? Es un costo para los sistemas de salud. De este estudio surgieron algunas, pues, varias estrategias del analizar en dónde estaba el error, ¿sí? Vemos los tipos de error que se encontraron en estos estudios que hizo el Instituto de Salud. Hay error a nivel diagnóstico, puede haber error a nivel del tratamiento, a nivel de la parte preventiva y algunos otros errores que pueden incluir cosas ajenas al humano, ¿no? Que es el equipo, el instrumental, etcétera, etcétera, que es lo menos, desafortunadamente. También error en hacer el diagnóstico. Nos vamos a enfocar un poquito, que es el tema que estamos celebrando, en la medicación. Error en la medicación. Como ya había mencionado la doctora, el proceso de medicación tiene varios componentes: la prescripción, el dispensar, el administrar, ¿sí? El monitorizar y el controlar estos medicamentos. Puede existir error a cualquier nivel de ellos. En este caso, la parte médica, justo el área médica se encarga de la medicación, junto con el área de enfermería, el punto álgido en la transcripción, que es muchas veces en donde se ha dado el error grave, que cuesta desafortunadamente. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Vean, de las principales causas de muerte, ya sabemos, enfermedades cardiovasculares, cáncer, pero miren, el error médico hasta 251,000 muertes, nada despreciable, ¿no? Y pues tristemente. Con esto, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, lanzaron un movimiento que es celebrar el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. A partir del 17 de septiembre de 2019 se festeja. Pero vean, basado en esto, en estas cifras, ¿no? 134 millones de personas anualmente que acuden a un hospital en busca de atención médica sufren daño, ¿no? El primum non nocere puede que no se esté cumpliendo. Y vean el impacto económico. Hasta el 15% del gasto de un hospital, según las cifras de la OCDE, se puede destinar o puede consumirse a estos errores médicos, ¿no? 4 de cada 10 pacientes pueden sufrir una lesión importante, secuela, invalidez o incluso pérdida de la vida, ¿no? ¿Qué se ha hecho en México? El diario oficial de la Federación con esta fecha, cuyo objetivo es hacer medidas, ¿sí? O acciones que van a estar relacionadas con almacenar, la prescripción, la transcripción, dispensar y la administración de medicamentos a fin de prevenir el error, ¿sí? A fin de prevenir el daño. Entonces, se crearon estrategias, organismos para intentar controlar o minimizar este daño. Este año el tema fundamental es la seguridad de los medicamentos, con el lema, como ya bien dijimos, medicación sin daño. Llama la atención, o el llamamiento a la atención es: infórmate, comprueba y pregunta, ¿no? Muy importante esta parte, ¿sí? En la unidad de cuidados intensivos participa un equipo multidisciplinario, ¿no? Personal de enfermería, personal de fisioterapia, rehabilitación, personal médico, y eso es parte de lo que puede llevar a errar un poquito más. Cuando se tiene un equipo multidisciplinario, como vamos a ver ahorita, es un poquito más fácil errar. De por sí el ambiente de la terapia intensiva ya es difícil, y el enfoque de las diferentes especialidades, de los diferentes personales que participan. Y vamos a ver cómo podemos definir calidad, ¿no? En cuanto a la atención. Va a ser la calidad, el grado en relación a una acción de salud que se adapte a lo deseado, es decir, esperar el resultado que sea de beneficio. Es decir, hago una intervención y
que el resultado sea el esperado, beneficio para el paciente. Sin embargo, en la unidad de cuidados intensivos, dadas las características de los pacientes, esto no se puede llegar siempre a cumplir al 100%. Todas las acciones que vamos a comentar más adelante son para eso, para brindar atención de calidad. Vemos que se han desarrollado herramientas para la mejoría, como cuáles existen en la unidad de cuidados intensivos, protocolos internacionales para abordar de manera general un paciente. Ya están bien descritos algunos de los protocolos para la parte clínica, para la parte asistencial, específico para pacientes neurocríticos, para el paciente crítico en general, para el paciente cardiovascular, para la paciente obstétrica, muchos protocolos que son de utilidad para el clínico. En esta área o en este enfoque vamos a ver un poquito más la parte multidisciplinaria, es decir, que lo conozca el personal de enfermería, no solo el médico, el personal de rehabilitación, el personal de neoterapia, todos los que estamos involucrados en la atención del paciente en estado crítico, ¿ok? Parte de eso van a incluir los checklists o protocolos en el pase de visita diario o en la práctica diaria, ¿sí? Pero vean, en la imagen con la que comenzamos, un paciente en cuidados intensivos requiere aproximadamente 170 intervenciones por día, ¿sí? Que incluyen desde la toma de signos vitales, los generales, más cuidados de todos los soportes vitales que puede llegar a tener un paciente, terapia de sustitución renal, circulación extracorpórea, neuromonitorización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, todas esas intervenciones, entre mayor sea el número de intervenciones, la probabilidad de una falla es mayor, sobre todo si no se tiene apego a un protocolo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de error? Como les mencionaba hace rato, las fuentes de error es el perfil que tiene cada médico, cada interconsultante, cada médico tratante, incluso entre los intensivistas puede llegar a tener un diferente criterio, es decir, las diferentes formaciones. Evidentemente, la naturaleza humana por sí misma, es decir, la limitación de la naturaleza humana, el error, la dificultad para mantener atención y algunos factores como fatiga, estrés, la presión, ¿no? Es un área crítica, en todas las áreas críticas siempre se trabaja bajo presión. Y bueno, también a pesar de tener estos protocolos, todos estos checklists que se pueden hacer diario a pie de cama del paciente y la práctica de la medicina basada en evidencia no ha sido suficiente para lograr minimizar el error médico, ¿no? Hace falta tener más conciencia, más capacitación, más protocolos para lograr una medicación segura en el paciente en estado crítico y en general en el hospital, ¿no? Por esa razón, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Existe el modelo de seguridad del paciente, del Consejo de Salubridad General, y se han hecho algunas acciones básicas para la seguridad del paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que retomar la actividad esencial número 3, que es la medicación segura del paciente. Y vamos a ver, del modelo del Consejo de Salubridad General, tenemos las metas internacionales para la seguridad del paciente que debemos de cumplir, pues prácticamente de manera obligatoria, sobre todo aquellas instituciones que están para certificación o certificados, ¿no? Basados aquí, en esta acción, tenemos un pilar o muchas otras más actividades, ¿no? Las competencias de educación del personal, el control de infecciones, que también es un tema importantísimo, la gestión, sobre todo, ¿no? Que es importante la gestión de los servicios. Y bueno, en esta parte del manejo y el uso de los medicamentos tenemos un área o hay un apartado que se conoce como los sistemas críticos y todo esto nos va a llevar a una atención centrada en el paciente, en la necesidad del paciente, tratar de individualizar a cada paciente en su atención, ¿sí? Y vemos, el manejo y uso de medicamentos tiene que estar basado siempre en la prevención de riesgos y en una farmacoterapia segura. Todos estos son los componentes que tenemos que tener en mente cuando atendemos a un paciente y cuando hacemos una prescripción. La vigilancia de cada uno de estos procesos puede garantizar la seguridad del paciente, ¿ok? Que tengamos éxito en nuestra terapéutica, que va desde la prescripción
la transcripción, la distribución y la manera en que se dispensan los medicamentos, la preparación, que es un punto álgido, ¿sí? En el que muchas veces puede estar el error aquí en la preparación, cuando no hay una buena comunicación. Recordemos que alguna de las actividades esenciales para la seguridad del paciente es una comunicación efectiva. El tema central es la medicación, pero sin duda van de la mano. Es decir, para brindar una medicación segura, tengo que conocer al paciente y tener una comunicación con mi personal, enfermerías, personal de inhaloterapia, todo el personal que participa en la atención. ¿Por qué es difícil o por qué es un poco más difícil en la unidad de cuidados intensivos? El número de atenciones, las características del paciente, etcétera, etcétera. Y vemos pacientes de alto riesgo, paciente en situación de urgencia, paciente en RCP, ¿sí? Paciente con uso o con necesidad de usar hemoderivados o hemocomponentes, en estado de coma, que requieran soporte vital, con infecciones, inmunosuprimidos, en terapia de sustitución renal, que requieran sujeción, quimioterapia, etcétera. Todos estos pacientes los encontramos en la unidad de cuidados intensivos. Eso complica un poquito más la atención. ¿Cómo podemos mejorar la atención del paciente? ¿Cómo podemos brindar seguridad a nuestro paciente en las áreas críticas? Desde que el paciente ingresa, vamos a hacer el análisis clínico, ¿sí? Podemos dar el riesgo que este paciente tiene desde que llega. Es un paciente de alto riesgo, desde que llegó a la sala de urgencias, trauma, choque. Identifico mi paciente de riesgo. Ya tengo un paciente de riesgo porque va a ocupar hemoderivados, porque va a ocupar terapia de sustitución renal, porque va a ocupar ventilación mecánica, porque salió del posoperatorio, porque va a requerir muchas intervenciones, 180, 200, 250 intervenciones por día. ¿Y qué otra estrategia? La reevaluación. En cada uno de los diferentes turnos, turno matutino, vespertino, nocturno, vamos a estar reevaluando al paciente. Es decir, este paciente tiene una mayor necesidad de intervenciones, una menor necesidad de intervenciones. Se ha logrado controlar el problema clínico principal, se complicó, no se complicó, tuvo cierta mejoría, etcétera. ¿Y qué más nos va a ayudar? La norma del expediente clínico. Todas las intervenciones que hagamos, todas en el paciente deben quedar plasmadas por escrito en el expediente clínico, ¿sí? Todas. El cambio que hubo de medicación, el ajuste en la dosis, el ajuste en la ventilación mecánica, toda intervención debe quedar plasmada. Desde ese momento ya le estamos brindando medicación segura al paciente. Si el fármaco que este paciente tiene se ajustó a tasa de filtrado glomerular, si es un paciente renal, toda la medicación y todas las características que tenga ese paciente deben estar en el expediente. Desde ahí, con la seguridad del paciente, con la atención de calidad. Específicamente para el manejo y uso de medicamentos, por sus siglas en inglés, vamos a ver los pasos en los que se va a brindar la diferente atención. La parte central, la prescripción y la transcripción, digo, todos son importantes, no podemos echar de menos a ninguno, pero en la parte asistencial, que es en donde se puede llegar a dar el error, es la prescripción y la transcripción. Ahí es importante que la comunicación entre médico y enfermera sea 100% eficaz. ¿Ok? Podemos tomar este algoritmo de alguna de las guías de práctica clínica en la administración de medicamentos y vean, aunque el tema central es la medicación, todas las medidas de seguridad del paciente. Principio, lavado de manos. Segundo, sí, la manipulación de los medicamentos, la preparación. Y dice, hay que investigar alergias. ¿Dónde lo tomo? Difícil en las áreas críticas. A veces este hospital llega en calidad de desconocido, en un horario no tan favorable, sin familiar, no sé si tenga alergias, ¿no? Una mujer joven, en edad fértil, no pueden proporcionar su fecha de última regla, sus antecedentes ginecobstétricos, quizá no esté disponible una prueba de embarazo en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que la atención del paciente en áreas críticas sea de alto riesgo, ¿ok?
Entonces, ¿cómo podemos hacer? La recomendación, algunas estrategias, algunas herramientas que se han propuesto para brindar calidad son algo que se conoce como conciliación e idoneidad de medicamentos, que es un documento en el que se plasman algunos de los antecedentes del paciente, la medicación que habitualmente toma en su casa, ¿sí? Las dosis que este paciente puede tomar en su casa y las interacciones con los medicamentos que podemos llegar a prescribir durante su atención al cursar con un estado crítico. Sin embargo, tiene una limitante en las áreas críticas. Lo dicho anteriormente, si un paciente llega en calidad de desconocido, solo, y el familiar va a aparecer hasta las 24 horas, 48 horas, esta herramienta no va a poder ser tan utilizable, tan aplicable en los pacientes críticos. Quizá no sabemos su grupo sanguíneo, tiene hemorragia, necesita hemoderivados, ¿no? Entonces tendríamos que hacer intervenciones a nivel de los hemoderivados, acciones con banco de sangre, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice? Hay que tener una comunicación efectiva y la seguridad en el proceso de medicación. La herramienta de conciliación e idoneidad de medicamentos es una buena estrategia para conocer interacciones, alergias y disminuir eventos adversos en el paciente. ¿Qué nos va a decir? Hay que revisar la prescripción y hay que hacer todas las intervenciones donde va a decir el familiar, en el caso de los pacientes que pueden estar o que pueden no estar en condiciones de contestar, ¿no? Sus alergias, sus antecedentes, puede tener sesgo también porque va a estar dada la información por el familiar que quizá no vive con él, que quizá no lo conoce, ¿no? Que quizá sabe que toma una medicación, pero casi siempre se toma una pastilla de color verde o una blanca, pero no sé a qué hora la toma y cómo la toma, ¿no? Y todas esas cuestiones pueden ir en detrimento de la atención y hacer interacciones con la medicación que nosotros podamos prescribir en la etapa aguda. Por esa razón, se crearon algunos que se conoce como los 5 correctos, ¿no? Principalmente para el personal de enfermería, pero que no debe ser desconocido por el equipo médico, que es el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, a la hora correcta y con la vía de administración correcta, con el afán de disminuir el error, ¿no? De asegurar la calidad. En la unidad de cuidados intensivos tenemos medicamentos de alto riesgo, han sido así clasificados para evitar precisamente errores en la medicación. Dentro de los medicamentos de alto riesgo vamos a tener electrolitos, ¿sí? Esto ya está bien descrito, cómo deben ser etiquetados, cómo deben ser almacenados, cómo deben ser prescritos y cómo deben ser preparados. Tenemos medicamentos de alto riesgo en la unidad de terapia intensiva y en cualquier área del hospital. Tenemos insulinas, anticoagulación, quimioterapia, electrolitos. Y una de las estrategias que se ha hecho es darle un rótulo con un color, ponerle una leyenda que es un medicamento de alto riesgo, ¿sí? Para el caso del cloruro de potasio debería ser o debe de ser en una coloración en rojo. Para el fosfato de potasio el color naranja. Para el cloruro de sodio el color negro y así sucesivamente vemos la coloración que debe tener. Esto se hizo con la finalidad de que el personal que va a estar en contacto con este medicamento, desde el momento en que ve el medicamento, le llama la atención que ya tiene una etiqueta. Esa es la primera alarma, es la primera medida de seguridad. Cualquiera de nosotros nos llamaría, ¿por qué tiene un color? Si le pongo que es de alto riesgo, dice, es un medicamento de alto riesgo, voy a consultar si tengo duda, si este es el medicamento. Dice medicamento de alto riesgo y me está dando una alarma desde el principio, ¿sí? La doble verificación en la preparación y en la administración, es decir, que en el momento de la preparación un personal corrobore que sea el medicamento adecuado, la dosis correcta, como ya hemos dicho, los 5 correctos para el personal de enfermería, es decir, supervisados
siempre por otra persona. ¿Ok? Entonces, otra de las metas es la indicación médica, ¿no? La hoja de transcripciones en el caso de enfermería, la hoja de enfermería y algo que nosotros hacemos que es el perfil farmacológico, es decir, solicitar los fármacos y tener las características o conocer las características de estos medicamentos. ¿Quién va a ser el responsable de este proceso? El área médica, el área de enfermería y el área de farmacovigilancia. Como la terapia intensiva, el enfoque disciplinario. ¿Sí? Todos tenemos que participar y todos tenemos que conocer al paciente. Aquí vemos otra vez medicamentos de alto riesgo, bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio, gluconato de calcio, cloruro de potasio, fosfato de potasio, cloruro de sodio. ¿Sí? Eso ya está bien descrito y es lo que nosotros tenemos que conocer, es decir, saber que en la unidad de cuidados intensivos o en cualquier otra área del hospital, en piso, en sala, en quirófano, hay medicamentos que van a tener estos rótulos, una leyenda de alto riesgo y que evidentemente tengo que tener precaución con su preparación, con su transcripción, con su uso. Vamos a ver aquí, seguramente ya todos hemos visto alguna vez una ámpula de cualquiera de estos electrolitos durante nuestra práctica médica. Otra consideración que se ha hecho para intentar disminuir el riesgo es esto, los conocidos como medicamentos LASA, ¿no? Que se pueden escribir parecido, que pueden sonar igual y que han dado lugar a múltiples errores, ¿ok? Tenemos que son parecidos en la pronunciación, si se pueden pronunciar y escucharse igual. En la presentación, es decir, en la forma en la que vienen, son muy similares, que son medicamentos de alto riesgo y que algunos van a ser medicamentos que son de control, ¿ok? Tenemos una, no sé si se puede quitar ¿no? Para ejemplificar, ¿no? Algunos de los medicamentos, metamizol, metronidazol, metamizol con metimazol, que son realmente diferentes, pero suenan muy parecidos. Si yo le digo, pásele un gramo de metamizol y hay una caja al lado de metimazol, si no verifico, si no hago mi doble verificación, si no tengo en mente mis 5 correctos, es muy probable que yo le administre metimazol, ¿no? ¿O qué me dijo? ¿Metamizol o metimazol? Es un riesgo para la seguridad del paciente, ¿ok? Y vemos ahí ya una larga lista de medicamentos, ácido fólico, ácido folínico, atropina, adrenalina, carbamazepina, oxcarbamazepina, todos aquellos que suenen igual y que pueden tener un perfil farmacológico completamente diferente, es decir, sirven para otra cosa, pero se le pasó, ¿no? Me dijo, no me dijo, no, le dije adrenalina. Entonces, es que usted dijo atropina, es que yo escuché atropina, da lugar a error, ¿ok? Tenemos que tener siempre en consideración en las áreas críticas esto. Difícil, ¿por qué? En la atención de un paro, en el momento del paro, en el área de trauma choque, en el área de cuidados intensivos, dar la indicación y corroborar la indicación, pero es un momento de estrés. Entonces, tenemos que retomar otra de las actividades esenciales para la seguridad del paciente, es decir, la identificación del paciente y la seguridad en el proceso de medicación que van de la mano. ¿Sí? No podemos olvidar, no podemos hacer una sin la otra. ¿Ok? También en la terapia intensiva tenemos que tomar en cuenta algunos otros puntos de la medicación. La nutrición, que los pacientes, ¿sí? La nutrición, a todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos se les intenta brindar la nutrición de la forma más temprana, según las condiciones lo permitan, pero la nutrición también es un fármaco, también puede ser un medicamento y también puede llegar a tener reacciones adversas. Tengo que conocer las alergias del paciente, tengo que conocer su nivel de triglicéridos, su nivel de glucosa, sus niveles de electrolitos, etcétera, etcétera. Entonces, todos van a tener una dieta que esté indicada. Otra vez, retomar el expediente clínico. Siempre el expediente va a brindar seguridad al paciente. Es decir, se plasma en el expediente
la nutrición, calorías que están estimadas y alguna otra modificación que se haya hecho, ¿ok? Si los familiares se encargan o si nosotros permitimos de un paciente que esté ya en condición para tolerar la dieta y permitimos que el familiar pueda asistir, tenemos que darle una recomendación también al familiar, ¿no? De muchas veces hemos tenido casos durante la pandemia que los familiares meten medicamentos o pueden, en el afán de intentar a su paciente darle una nutrición que no está prescrita, ¿no? Es decir, se le antojó una Coca-Cola y de repente vemos que el familiar está tomando su Coca-Cola y el paciente está tomando su Coca-Cola y ¿cómo pasó esto? ¿No? O sea, no es posible. Y la glucosa está en 300, 400 y ya sucedió. Entonces, es importante indicar también al familiar cuando dejamos que asista a su paciente, que bueno, no puede hacer todo lo que vaya en contra de su familiar, ¿no? Y bueno, también control del dolor es importante en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos manejo analgésico con fármacos controlados, opioides. Tenemos que estar vigilando continuamente primero desde la requisición, es decir, desde que se solicita el medicamento, desde su almacenamiento hasta cuánto le voy a preparar, 100, 200, 300, en cuánto lo voy a diluir y a qué velocidad se lo voy a pasar. Un error en la velocidad de una infusión de un opioide puede ser fatal para un paciente. Entonces tenemos que estar continuamente consignando en el expediente, consignando en la hoja de indicaciones médicas la velocidad de infusión, supervisando si hubo algún cambio, ¿sí? Y plasmar en el expediente cada una de estas intervenciones que nosotros hagamos. ¿Puede haber error en la tecnología, los insumos o el equipo? Sí, pero ya vimos que es lo menos frecuente. Lo más frecuente es el error humano, ¿sí? Más que el error tecnológico. Entonces, supervisar mi bomba, supervisar, corroborar la velocidad de infusión que me hayan dicho y corroborar la dosis, la dilución, ¿ok? Y finalmente, pues retomaremos esta imagen que debemos llevarnos en nuestra cabeza para el sistema de medicación, desde la prescripción de medicamentos, desde la prescripción del médico, cuál fue la prescripción, cuánto, cómo lo voy a pasar y un punto importante entre la prescripción y la transcripción, enfermería con el médico, es decir, 300, sí, 300, a 10 mililitros hora, a 10 mililitros hora. ¿Sí? La doble verificación es importante, pero dentro de este sistema debemos de retomar, esta es solo una actividad esencial, la número 3, identificar al paciente, que es la número 1, la correcta identificación del paciente. Me dijo que prepare 300, 500, 1 gramo, lo que sea, para el paciente fulano de tal, ¿sí? De la cama tal y el EQ tal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importante que tratemos de brindar una atención segura al paciente. En la administración de los medicamentos, tener en consideración cada uno de estos puntos, porque es lo que nos va a permitir un desenlace, pues lo más seguro que podamos para nuestro paciente, ¿no? ¿Ok? Controlar los efectos del medicamento. La adquisición y el almacenamiento, bueno, también es algo importante, aunque el almacenamiento como tal no es tanto ya del equipo médico, del equipo de enfermería, ¿no? Pero sí tenemos todos que conocer algunas características de almacenamiento, si va en refrigeración, si no va en refrigeración, si lo destapo lo puedo meter al refri, si lo desecho, si dejo una ámpula que está afuera y se la coloco, puede comprometer la seguridad de mi paciente. ¿Ok? En conclusión, la medicación segura del paciente en la UCI puede verse complicada por muchos factores como los que ya vimos, pero si nos apegamos a protocolos, a guías y a medicina en la evidencia y hacemos un buen uso del expediente clínico y tenemos en mente cada uno de los procesos, creo que podemos brindar una atención segura y minimizar el error para nuestro paciente. ¿Ok? Y bueno, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? De Eduardo Galeano. Y pues muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Permítame un momento aquí en lo que nos preparamos. En este momento, la doctora Mónica Itandegui Morales Hernández, encargada de la línea de seguridad del paciente, va a pasar a entregarle su reconocimiento. Y gusta ponerse de este lado, por favor. Doctora Moni.